Muy buena noche, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, es un gusto saludarte una vez más por este medio. Gracias a todas las personas que se conectan y nos siguen para seguir aprendiendo la buena palabra de Dios. Mire, asistir a la iglesia siempre será una bendición, pues en ella es donde escuchamos la palabra de Dios. Nos instruyen en las diferentes áreas para que crezcamos cada día a la imagen de Cristo. Tenemos que ser cada día y buscar de su presencia. Ahora, llegará un tiempo cuando tú y yo debemos empezar a multiplicarnos en lo relacionado a lo que hemos adquirido de parte del Señor en todos estos años que tenemos tal vez como cristianos. Esto se conoce como el ministerio de la multiplicación. Esto fue lo que un hombre, un discípulo del Señor llamado Felipe, hizo guiado bajo el poder del Espíritu Santo, guiando a un hombre que iba precisamente, que venía de Jerusalén, ¿sí? De haber adorado, un eunuco de la reina de Candace, un magistrado que cuidaba todos sus tesoros, y este hombre, obediente a la voz del Espíritu Santo, lo guió para que él conociera a Cristo. Esta noche meditaremos en una porción del libro de los Hechos, escrito por Lucas, el médico de cuerpo y almas, y la porción que analizaremos está en el capítulo 8 del libro de Hechos, del versículo 26 al 40. Y nuestro devocional de esta noche se titula Es tiempo de aplicar lo aprendido. Hermano, llega un momento en nuestra vida que tienes que empezar a crecer, a aplicar todo aquello que se te capacitó para precisamente extenderte y multiplicarte plenamente. No hay cosa más triste, créame, que ver gente en las iglesias que solo toman el papel de asistentes cuando todos tenemos una gran responsabilidad una vez que hemos conocido a Cristo. La Biblia nos exhorta a vivir de una manera, fíjese, diferente, precisamente cuando Cristo es nuestro Salvador. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 17 nos menciona, fíjense lo que dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe significa nos obliga. Pensando en esto, dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió quien Cristo, dice. Y fíjese por qué muere Cristo por nosotros. Dice, para que los que viven de aquí en adelante ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos un sentido de vida. Lo que a nosotros se nos ha imputado es vida espiritual y por eso tenemos que vivir de aquí en adelante a la manera que Dios nos pide. Su vida no le pertenece ya a usted. Su vida es de Cristo, hermano. Y es a Él al que debe obedecer y servir cada día hasta que Él venga. Por favor, analicemos esta bella porción. Fíjese lo que dice. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Siempre debemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Fíjese, precisamente debemos estar prestos y prontos a obedecerle, ya que Él quiere cumplir sus propósitos en nuestra vida. De verdad, Dios es tan maravilloso como Dios cumple sus propósitos en nuestra vida. Versículo 27. Entonces Él se levantó y fue, mire, obedientemente, como todo cristiano, ¿verdad? Qué hermoso ver a todo cristiano así obediente, que el Señor le habla a través de su palabra y ahí voy, Señor. Pero lamentablemente a veces la mayoría no es así. Y sucedió, dice, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. En el 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y va a ser interesante la parte cómo Dios le guió y le abrió el corazón. La parte que él venía leyendo del profeta Isaías lo vamos a citar ahorita. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mis hermanos, muchas veces Dios nos sorprenderá al preparar los corazones para que reciban su evangelio y la gente venga a salvación por medio de Cristo y la vida que Él ya preparó para estas personas. Ahora, yo me he sorprendido la forma en que Dios a veces ya preparó a las personas para salvación. Y es interesante cómo simplemente a veces no tienes que hablar, más simplemente orar por ellos. Ya Dios los preparó y a veces te dicen, yo quiero recibir a Cristo, he reconocido que necesito a Cristo, he reconocido que Él murió por mis pecados, estoy arrepentido y lo quiero. A veces puedes decir, pero espérate, no te he explicado. Bueno, ya Dios obró grandemente en esa parte. Versículo 30 dice, acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees?
Qué hermoso cuando Dios te utiliza como ese instrumento para compartir las buenas nuevas. Me hace recordar lo que nos menciona Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán? Dice, si no fueran enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Veamos la respuesta del eunuco ante la pregunta de Felipe, versículo 31. Dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno dice, no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El versículo 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, dice, del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. El eunuco, hermanos, iba leyendo Isaías 53, los sufrimientos del siervo de Jehová, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos obligados, quiera o no, a explicar la escritura a la gente. ¿Cuántos años puedes tener tú ya en el Evangelio y no te sabes y no puedes explicar las escrituras? Tienes que aplicarla constantemente. Hay un método en lo que se conoce como hermenéutica, que es el método de interpretación. Es observación, interpretación y aplicación. Es cuando nosotros estamos observando el pasaje, lo interpretamos, cómo lo aplico a mi vida. Primero es observar qué dice el pasaje, ahora cómo lo aplico, es observación, interpretación, cómo en verdad se apega a mí, y después viene la aplicación en esa parte. Es importante esto. Mire, hermanos, estamos obligados a explicar la escritura, ya que debemos de crecer y madurar. No puedes estar calentando bancas, tienes que multiplicarte forzosamente en tu vida. Eso es la vida de todo cristiano, esa es la vida de todo creyente que tiene que multiplicarse en el Señor. Lo normal es eso. Lo anormal es llevar a la iglesia, sentarte, escuchar y solamente irte y no compartirle a nadie. Tienes que ganar almas para Cristo. Este no solo es el trabajo del pastor, misionero. Este es un trabajo de todos, hermanos. Así es como crecen las iglesias. No puedes esconder lo que hay en ti. No puedes esconder lo que ya eres en Dios. En el versículo 33 fue elemental para el eunuco, fíjense, pues nos habla de la entrega y pasión de Cristo al morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y es obvio que el Espíritu Santo hizo la obra de regeneración, darle vida a este hombre para que pudiera creer. Versículo 33. Decía el pasaje, en su humillación no se le hizo justicia, hablando de Cristo. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Él estaba deseoso de saber de quién hablaba esta porción. Sin duda Dios ya había hecho la obra en el corazón de este hombre. Veamos el versículo 34. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Felipe no perdió la oportunidad, créame, de compartirle acerca del sacrificio de Cristo, comenzando desde Isaías 53, la parte que estaba leyendo el eunuco, hasta concluir con la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, dice aquí, le anunció el evangelio de Jesús. Y en el versículo 36 es sorprendente, hermanos, lo que sucede. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Él había entendido. Este hombre entendió que necesitaba a Cristo en su vida. Y la necesidad de reconocerlo y arrepentirse de sus pecados, hermanos. Inmediatamente él entendió y quiso ser obediente al llamado de Dios para bautizarse y dar ese paso de obediencia. En el versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué interesante estas palabras. Confesarlas, creerlas, pero creer en la obra redentora de Cristo. Creyó en la obra redentora en la cruz. Creyó que Cristo murió en la cruz en su lugar. Creyó que necesitaba salvación y eso solo venía a través de Jesucristo. Qué convicción produjo el Espíritu Santo, hermanos, en este hombre. Esto no fue emocionalismo como lo vemos ahora. Él entendió el mensaje del Evangelio y reconoció su necesidad, escúcheme,
de perdón y salvación por el Cordero de Dios. Hoy en día, ese ha sido el mayor problema que la gente no entiende. El evangelio que presentamos es un evangelio sin arrepentimiento, sin explicación de la obra de Cristo, y antes que sentirse, en verdad, la gente con convicción de pecado se siente merecedores y piensan que le están haciendo un favor a Dios. Por Dios, hombre, cuando deberíamos ser como este hombre y entregarnos por completo a Él. Déjeme platicarle un testimonio que Dios me permitió vivir un sábado en unos bautismos, en unos bautizos de una iglesia local que me invitó a predicar un domingo en la Ciudad de México. Pero fíjese que yo llegué precisamente un día antes para estar con ellos. Llegué ese sábado y no me perdí ese bello testimonial donde la gente bajaba las aguas y era bautizada. Pero hubo algo muy impactante. En esos bautizos, las alabanzas, el testimonio, había un joven así hacia la izquierda de la alberca, en una esquina, con unas chicas, pero era un joven que parecía de la Mara Salvatrucha, en verdad. Y de repente yo recuerdo, porque recuerdo el olor de su puro, traía un puro, pero que olía tremendo. Y yo recuerdo que esa ocasión me le quedé viendo y él estaba observando todo lo que se estaba haciendo ahí. Y yo recuerdo que esa vez tomó el puro, lo tiró y de repente sale de ahí, se va directo hacia donde estábamos y le dice al pastor: pastor, ¿puedo yo bautizarme? Y le dice: ¿crees? Él le dijo: ¿has creído en Cristo Jesús como el Salvador de tu vida? Que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Sí, quiero bautizar. Baja y lo bautizó. Fue impactante la obra del Espíritu Santo en ese sábado, que a mí me animó tanto. Yo iba a predicar el domingo y lo que vi ahí, me di cuenta que el Espíritu Santo te da vida para que tú puedas creer. Fue algo tan impactante. De verdad que yo alababa a Dios. Domingo prediqué y yo recuerdo todavía esa escena en la cual el Espíritu Santo hizo la obra en este joven. Aceptó a Cristo y vino a dar ese paso de obediencia, hermanos. Mire, versículo 38 dice: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y mire qué bonito, y siguió gozoso su camino. No solamente dio ese paso de obediencia, ahora tenía la vida de Cristo morando en él. Y qué hermoso cuando el Espíritu Santo hace esa obra y Él te prepara para todo. Hoy en día parece que debemos estarle rogando a la gente, créame, que dé ese paso de obediencia, ya que se han formado algunos tabús, de verdad, acerca del bautismo. A veces he escuchado: es que si me bautizo, mi vida debe de cambiar, debo de consagrarme a Él y todavía no estoy listo. ¿Sabe que eso es una vil mentira? El bautismo es un paso de obediencia, donde das testimonio públicamente que Cristo es el Salvador de tu vida. Tu vida ya debe de cambiar y estar consagrada en el momento en que lo recibiste. Así de sencillo, y creíste en Él. Debes de consagrar tu vida en ese momento. Esto solamente es un paso de obediencia. La gente pone tantos pretextos y excusas, los cuales no son válidos, créame. ¿Y tú ya diste ese paso de obediencia? ¿Qué estás esperando para obedecer? ¿Qué esperas para compartir las buenas nuevas de salvación a otros? Es hermoso ser usado por Dios. Tu lugar en la iglesia no es calentando una banca, sino multiplicándote y ganando almas para aquel que dio su vida por ti. Uno puede parar, mire, uno no puede parar en esta vida. Debemos estar continuamente compartiendo aquello que recibimos de gracia. Por favor, el último versículo, el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, dice, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, qué hermoso. No solamente hizo ahí la obra de Dios, lo que le pidió, sino que continuó todavía. Nuestra carrera aquí no se ha acabado, hermanos. Mi carrera aquí no se ha acabado. Por eso toda oportunidad que Dios me da, agradezco tanto que nos da esa oportunidad de compartir el evangelio. Y veo como Dios muchas veces ya preparó el corazón de la gente. El sábado pasado en la clase del seminario tuve una experiencia muy hermosa que ya le contaré. Y de verdad veo cómo Dios ha preparado el corazón de mucha gente.
cómo Dios las está trayendo, porque el Señor viene pronto y ha puesto más convicción en mi corazón en eso, y tengo que hablar y predicar y compartir las buenas nuevas. Mi deber y el tuyo es compartir lo que de gracia recibimos. Hermanos, el amor de Cristo nos obliga a vivir diferente y a compartir la esperanza que tenemos en nosotros. Así que, ¿quieres orar conmigo? Y pedir a Dios que te use, en vez de estar ahí sentado, que estés ahora proclamando el Evangelio y ganando almas y también ganando coronas para ti, galardones, premios, tantos que tiene Dios para ti. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por todas las oportunidades que nos diste de compartir tu palabra y que nos sigues dando, Señor. Gracias porque no sé cuánta gente me has permitido llevar a tu presencia, pero ha sido la obra tuya, Señor. Eres tú, Cristo, haciendo la obra y nosotros solamente siendo instrumentos, embajadores y colaboradores tuyos. Te bendigo, te exalto, Señor, por todo lo que has hecho. Y gracias por las experiencias de vida que nos permites, que nos impactan y nos damos cuenta que tú eres Dios. Estás ahí para bendecirnos, para ayudarnos, para usarnos, para que tú seas glorificado. Te bendigo en todo tiempo, en todo momento, y que tu Espíritu Santo nos guíe conforme sea tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y Padre, en verdad, usa nuestras vidas, síguelas usando. Y aquel que no quiera, Padre, pues déjalo ahí. Pero se está perdiendo grandes bendiciones, se está perdiendo el ser usado por Dios. Y Padre, en los 30 años que tenemos no hemos estado estáticos, sino queremos servirte porque a eso nos llamaste. Y tal vez hay gente que tiene más tiempo y no ha hecho nada por ti, Padre. Eso es imposible, porque tiene vida en ti y tiene un llamado y una comisión a cumplirla para el avance de tu gloria. Así que, Señor, despierta en nosotros esa apatía y empieza a despertar en verdad en nosotros el deseo de compartir. No es la edad, no es el tiempo, es tu tiempo, no el nuestro. Así que te agradecemos y te bendecimos y te damos honra y gloria y te damos la oportunidad que tú nos uses, Señor. Y te damos permiso que tú nos uses conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Roberto Zamora. Ha sido un placer. Bueno, hoy lo empezamos un poquito más temprano porque tenemos enseguida nuestra clase de matrimonios. Terminamos un poquito noche. Que Dios me los bendiga, los guarde más grandemente y por favor, no pierdas oportunidad. Es el tiempo de multiplicarte y Dios te quiere usar grandemente. Excelente noche. Nos vemos mañana si Dios nos permite. Gracias.